Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, clase. Esta tarde vamos a iniciar con este evento que tenemos preparado para ustedes, con esta primera sesión del taller titulado Criterios de Diseño Estructural para de edificios del tipo interés social. Les agradecemos su participación en nombre de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos. Para los que es la primera vez acompañándonos en una sesión, yo me presento, soy su servidora, ingeniero Rocío Lugo, directora general de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos. Les damos una cordial bienvenida. Esta tarde ya tenemos con nosotros al especialista del día de hoy, al ingeniero Ismael Hernández Hernández, a quien voy a tener el gusto de presentarles. Vamos a tener una sesión aproximadamente de una hora y media el día de hoy y posteriormente les estaré informando de las modificaciones a lo planteado en el flyer para que nos puedan acompañar en este taller y darles un poquito más de información a todos los que hagan su inscripción para tomar el taller completo. Bueno, sin más preámbulo, agradeciéndoles su compromiso en la capacitación, les voy a presentar al ingeniero Ismael Hernández Hernández, quien es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería en Construcción y Estructuras. Ha cursado los programas de los diplomados de elaboración de memorias de cálculo estructural, explosivos e incendios, evaluación y rehabilitación de edificaciones dañadas por sismo y ha sido verificador de riesgos. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de análisis, diseño, construcción y evaluación de estructuras. Ha sido evaluador y coordinador de evaluaciones en el programa estatal Hospital Seguro. Es director responsable de obra en la ciudad de Tehuacán, Puebla, DRO 823. Gerente técnico del despacho de Ingeniería y Cálculo Estructural Hernández, ex becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Docente titular en la Universidad Tucens y la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación, UNICI. Ha participado en proyectos de análisis de vulnerabilidad física de la vivienda, formando parte de las brigadas de evaluación de daños en edificaciones. Ha dictado más de 30 cursos en temas de análisis, diseño y evaluación de estructuras con los colegios de arquitectos de Chiapas, Querétaro y Huánuco en Perú, con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, AC, con la Asociación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, ADOC AC, con el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, la Fundación Miyamoto Internacional y con la empresa GeoCaps, Consultoría de Capacitación y Cursos, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como los Institutos Tecnológicos de Tehuacán e Iztapalapa 3. Fue jefe de unidad departamental de evaluación de riesgos de centros de atención, cuidado infantil e infraestructura educativa en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Actualmente colabora en la Dirección de Dictámenes de Seguridad Estructural de Edificaciones Existentes en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ISC, Ciudad de México. Es un gusto, ingeniero, y un honor que nos acompañe. Adelante. Es suya la sala. Muchísimas gracias, Inge, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, sobre este pequeño taller que hemos preparado para ustedes. Espero que la información que presentemos en este taller sea de su interés, sea de su agrado y que pueda complementar y también llenar sus expectativas que tienen planteadas para este taller. El taller como tal, pues es un poco corto, pero la intención de poder presentar toda esta información es actualizar un poquito el tema de los conocimientos con respecto a la actualización de las normas técnicas complementarias, pero también nutrir y fortalecer los conocimientos técnicos que ya tenemos en la materia. Para ello, bueno, me voy a permitir compartir pantalla y les pediría solamente me confirmen que la presentación está corriendo. La segunda. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Ike. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de poder iniciar, bueno, comentarles, ya por ahí veo algunas caras conocidas, algunos compañeros que ya han estado en cursos pasados. Es un gusto que nos sigan en estos cursos, en estos talleres que son de mucho interés para todos. Bueno, comentarles, el taller como tal tiene el nombre Criterios de Diseño Estructural para Edificios del Tipo de Interés Social.
Sin embargo, es importante comentar y destacar que muchos de estos criterios que vamos a estar platicando durante las sesiones no solamente aplican a edificaciones de tipo interés social. De hecho, durante todo el taller también vamos a estar comentando algunos criterios que aplican para otro tipo de edificaciones, no únicamente para edificios de interés social. Es importante comentar que en el caso de los edificios de interés social, pues muchas veces se plantean como una solución al tema de vivienda. Sin embargo, los edificios de departamentos medianos y grandes no son excepción, tienen la misma condición. Sin embargo, en el caso de los edificios de interés social, pues un poquito tiene que ver con el tema de la calidad, el tema del tipo de población para el cual se crea, ¿no? Y con la intención de que se crea, que es finalmente para proporcionar un techo digno o una vivienda digna a personas de escasos recursos o con una economía que no permite a veces adquirir un departamento o una casa completa. En este sentido, bueno, otra vez, nuevamente, todos los criterios que vamos a estar comentando no necesariamente aplican única y exclusivamente a edificios de interés social, sino pueden aplicar a cualquier tipo de edificación, no necesariamente edificios habitacionales, sino también pueden ser replicados o aplicados para edificaciones de diferentes usos. Vamos a estar comentando justamente estos criterios que van a ser de interés y que espero pueda cumplir con las expectativas que ustedes tienen planteadas para este curso taller. Bueno, como lo comentaba la Inge Rocío, el día de hoy vamos a estar platicando alrededor de una hora, hora y media aproximadamente, sobre estos criterios y sobre una pequeña introducción de lo que va a ser realmente este taller. Es importante también destacar que durante la presentación de este taller, pues vamos a estar mostrando un par de ejemplos respecto al diseño de edificios. Incluso en algún momento, si es factible, si tenemos la oportunidad, les voy a poder mostrar también cómo generar un modelo a través de un pequeño software del cual cuento con la licencia, con la finalidad de que ustedes puedan ver a través de qué pues, soluciones tecnológicas podemos dar atención a este tipo de edificaciones. Ahora, es importante comentar la otra parte. Estos criterios que vamos a estar platicando también no necesariamente, únicamente, exclusivamente van a aplicar para el tema de diseño, sino también son importantes que los podamos conocer cuando nos dedicamos al tema de la supervisión o al tema de obra. Incluso aquellas personas que tienen formación de director responsable de obra o corresponsable de seguridad estructural, pues es necesario que las conozcan y pues obviamente también las puedan considerar para el caso de que les toque supervisar, revisar o emitir su responsiva sobre un tipo de proyecto de este tipo, pues bueno, cuenten con los elementos y también conozcan la normatividad aplicable para este tipo de edificaciones. Asimismo, también es importante comentar que cuando algún desarrollador, algún constructor o incluso supervisor o superintendente de construcción está al frente de una obra, pues no necesariamente tiene que saber parámetros de diseño, pero sí aspectos normativos técnicos que tienen que ver con la aplicación de las normas técnicas complementarias. Y en este sentido, bueno, este taller también cumple con parte de ese criterio, el poder proporcionar a ustedes las bases normativas que nos rigen al día de hoy conforme al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y conforme a las normas técnicas complementarias en su versión 2023 y la modificación que tenemos en la norma técnica complementaria para proyecto arquitectónico, que vamos a hacer un par de comentarios al respecto. De hecho, recordarán, les hice llegar un pequeño temario, que bueno, ahorita lo vamos a comentar. Ese temario les muestra justamente un poco del contenido del taller y en uno de los temas mencionas algo sobre el análisis del proyecto arquitectónico. Y ahí es donde vamos a comentar justamente algunos de los cambios que han sucedido en la norma técnica de proyecto arquitectónico que serán interesantes de que nosotros los podamos considerar. Ok, bueno, para continuar, quisiera mostrarles cuáles son los requerimientos generales del curso que tienen que ver con los participantes de este taller, este curso. Es importante que durante toda la sesión o la duración del taller mantengan su cámara encendida. Esto con la finalidad, pues bueno, a nosotros como tal nos interesa saber y tener esa interacción con ustedes y obviamente poder colaborar y nutrir con estos aspectos. Entonces, bueno, les pediríamos de favor que todos aquellos que cuenten con la posibilidad de poder encender sus cámaras lo hagan durante todo el taller para poder mejorar la comunicación, la transmisión de conocimientos y tener un poco de mayor interacción con ustedes. En segundo aspecto, también es importante que cada uno de nosotros respetemos los comentarios de todas las y los participantes.
En este sentido, pues bueno, algunos compañeros y compañeras muchas veces se están iniciando en este mundo del tema de la construcción, del diseño, de la supervisión, y a veces no tenemos tanta experiencia como aquellos que ya llevamos muchos años dedicados a ese tema. Y bueno, a veces nos genera un poco de incertidumbre o alguna duda que pudiera ser sencilla para algunas personas, para otras no lo es. Entonces, bueno, reiteramos, es importante respetar los comentarios de los demás participantes y las participantes también. Asimismo, bueno, ya lo comentaba la Inge Rocío, vamos a tener ahí micrófonos silenciados. Si en algún momento alguno de ustedes desea hacer alguna intervención, bueno, levanta la manita y con todo gusto se le abre su micrófono para que pueda hacer la intervención correspondiente. Bueno, en este curso vamos a desarrollar algunos ejercicios en clase que, bueno, les vamos a pedir que al final para poder acreditar conocimientos en el curso nos puedan entregar esos ejercicios que hemos desarrollado durante el curso. Y no necesariamente tienen que ver justo con el desarrollo o el diseño estructural de algún edificio, ¿no? Vamos a ver más adelante de qué se tratan los ejercicios que vamos a desarrollar. Y bueno, vemos ahí que nos habla sobre un proyecto de curso, que es una memoria de cálculo estructural. No necesariamente vamos a llevar a cabo la elaboración de la memoria de cálculo estructural porque es muy poco tiempo, ¿no? Incluso teniendo todo el material a la mano, no podríamos elaborar una memoria de cálculo estructural, pero sí vamos a poder identificar las partes que conforman una memoria de cálculo estructural. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, en algunas ocasiones, ya sea si eres integrante a lo mejor de alguna institución de gobierno o de desarrollo urbano, por ejemplo, o de obras públicas, o incluso a lo mejor colaboras con algún director responsable de obra, algún despacho, o eres el director responsable de obra o el corresponsable, pues te entregan a veces proyectos, ¿no? Y nos toca revisar las memorias. En Ciudad de México, por ejemplo, los proyectos que se desarrollan a través del INVI, pues bueno, entran a procesos de revisión y es necesario que estos proyectos se revisen, ¿no? Y entonces tendríamos que identificar si la memoria de cálculo cumple con estos aspectos, pero no solamente para edificios de interés social, sino también si alguno de ustedes desarrolla algún tipo de obra en el cual se requiera la memoria de cálculo estructural, pues bueno, los requerimientos de acuerdo al artículo 53 del reglamento de construcciones nos dan el contenido o nos dictan el contenido mínimo de una memoria de cálculo estructural. Entonces, bueno, necesitaríamos identificar cuáles son estos aspectos que complementan. Y bueno, vamos a estar desarrollando parte del contenido de la memoria durante este curso taller. Hasta aquí me gustaría preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿No? Ok, perfecto. Continuamos. Veo varias caras conocidas, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias, gracias Olivo, gracias Alejandro. Perfecto. Vamos a continuar entonces. El temario que vamos a estar desarrollando durante este curso taller es el siguiente. Tenemos 8 temas que vamos a estar viendo. Generalidades del diseño estructural y normativa aplicable, que es el tema número 1 que vamos a estar platicando hoy de este tema, ¿no? El segundo tiene que ver con análisis del proyecto arquitectónico. Después vamos a platicar un poquito sobre los criterios de estructuración, que este va a ir relacionado con el tema 1 y a su vez, perdón, con el tema 2 y con el tema 4. En el tema 4 vamos a hablar sobre los análisis de cargas y las combinaciones de carga. Después vamos a hablar sobre los efectos de cargas dinámicas, de cargas horizontales, que son sismo y viento, ¿no? Que son los que vamos a tener principalmente que analizar. Tomemos en cuenta que en este sentido, bueno, hay edificaciones que por el peso, por ejemplo, las estructuras de concreto o de mampostería, pues realmente no se revisan por viento. ¿Y eso por qué? Pues bueno, porque el peso es considerable y que realmente el empuje lateral no es significativo en el caso del viento, pero el sismo sí les impacta, por ello ellas se revisan por tema de sismo. Sin embargo, aquellos edificios de interés social que, por ejemplo, son creados con estructura de acero, son edificios ligeros, livianos, que son más susceptibles a efectos de viento. Por ello es importante revisar justo por este efecto. También vamos a platicar un poquito de los elementos no estructurales. Tomemos en cuenta que muchas veces los elementos estructurales no los diseñamos y estos edificios, bueno, y estos elementos se tienen que diseñar. Cuando viene un sismo o algún efecto de carga dinámica, genera esfuerzos laterales, ¿no? Fuerzas que se generan debido a la acción dinámica del edificio.
Ahora, esa fuerza y esos esfuerzos transmiten deformaciones a los elementos internos, a los elementos estructurales y no estructurales. Pero como no diseñamos los elementos de tipo no estructural, pues normalmente estos elementos son de los primeros que se dañan. Entonces, vamos a hablar un poquito de recomendaciones relacionadas con el tema del diseño de estos elementos no estructurales y de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para el diseño de los elementos no estructurales. En algunos de ellos habrá casos en los que se tengan que armar solamente por especificación o algunos de ellos se tengan que hacer consideraciones adicionales o revisiones adicionales. Después, vamos a hablar en el punto 7 sobre el contenido de la memoria de cálculo estructural. Y como ya lo mencionábamos, este tema lo vamos a trabajar conforme al artículo 53 de nuestro reglamento de construcciones, ¿no? El que tenemos vigente en Ciudad de México. Y vamos a platicar un poquito sobre las recomendaciones de construcción. De hecho, todos los temas que tenemos ahí en pantalla plasmados, pues bueno, van a ir relacionados uno con otro y en algún momento vamos a estar platicando de un tema, pero vamos a estar viendo aspectos también de otro tema de los que vienen ahí mismo. Entonces, todo esto va a conformar como tal el curso taller que tenemos planteado para ustedes. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a empezar con este tema que hablamos sobre las generalidades del diseño estructural y la normativa aplicable para edificaciones del tipo de edificios de interés social. Pero como les comentaba, no solamente es aplicable para edificios de interés social, sino para edificios de cualquier tipo. Bueno, empezando un poquito con el tema de edificios de interés social, es importante comentar que estos edificios como tal son aquellos que han sido diseñados o construidos para proporcionar vivienda a personas de ingresos o de bajos recursos, aquellos que se encuentran en situación vulnerable. De hecho, como ustedes saben, al día de hoy el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno a nivel nacional o federal, perdón, ha implementado programas justos de creación de vivienda digna para la población. Pero bueno, el hecho de que se hayan planteado este tipo de programas no quiere decir que no van a cumplir con todos los requerimientos que te especifica la norma. Y debemos de considerar que cada una de las ciudades, municipios, entidades cuenta con reglamentación local. ¿Por qué lo comento? Bueno, vi durante la presentación o la introducción del curso taller que hay unos compañeros que nos están escribiendo incluso desde otros países y es importante que ustedes revisen los criterios que se tienen plasmados en su normatividad local. Igual de algunos otros estados, es importante que tomen en cuenta qué criterios se aplican para la localidad o el municipio en el cual se encuentra. Bueno, estos edificios están destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna a familias que no podrían acceder a otro tipo de viviendas. Les comentaba anteriormente, muchas veces queremos comprar un departamento y en la actualidad un departamento en Ciudad de México muy económico puede rondar el 1.800.000 o los 2.500.000 de pesos, lo cual pues una persona convencional con un sueldo medio bajo realmente no tiene la facilidad de poder adquirir o poder comprar. Y bueno, esta solución del tema de interés social ha dado atención a esta población que tenemos en general. En pantalla podemos ver una imagen que corresponde a una unidad habitacional que seguramente muchos de ustedes que están en Ciudad de México la conocen. Es la unidad habitacional Ciudad Bienestar, que está ubicada por ahí en la ciudad de, bueno, perdón, en la alcaldía, bueno, en Tacubaya. Vamos a platicar un poquito, de hecho, más adelante les voy a mostrar parte de la memoria de cálculo estructural de esta edificación e incluso les voy a mostrar cómo se hizo el modelado y el análisis de esta edificación. Vamos a visualizar en una de las últimas sesiones cómo poder ingresar los datos al software para modelar este tipo de edificaciones, ¿no? Entonces, bueno, para que lo puedan tener en cuenta y vean el alcance que tiene el taller. Bueno, es importante también, conforme a la Real Academia Española, que multifamiliar se le define a un edificio de varias plantas con numerosos apartamentos, cada uno de los cuales está destinado para habitación de una familia, usado también como sustantivo masculino. Ok, entonces desde ahí ya estamos identificando cuáles son los edificios que son de tipo de interés social o multifamiliares, que básicamente son estos que tenemos aquí en pantalla. Bueno, en sentido como tal, pues vamos a ver algunas características de los edificios de interés social. Y bueno, la ventaja de estos edificios es que en muchos de ellos se reciben subsidios o se cuenta con subsidios y apoyos para la adquisición de este tipo de vivienda.
también es importante considerar que en estos los estándares de calidad son un poco menores. Y no me refiero al tema de calidad en la construcción, ni en la calidad de la supervisión, ni en la calidad en el diseño estructural, sino hace referencia principalmente a que la calidad en los acabados es un poco menor, ¿no? Son mínimos los niveles de acabados que se tienen. No vas a encontrar un piso de primera o un piso de mármol, de granito en este tipo de edificaciones. Lo que se trata es que la vivienda sea económica y por ello, bueno, los materiales que se utilizan para acabados muchas veces son mínimos en sus requerimientos, ¿no? Entonces, usted seguramente te vas a encontrar una cerámica muy delgada, de tipo económica, te vas a encontrar solamente un repellado, un acabado ligero, un pequeño yeso, o te vas a encontrar incluso muros sin acabado, sin repellado, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de estándares mínimos de calidad. Después hablamos de un mayor acceso a vivienda digna. Esto permite que la población pueda acceder de mejor manera a este tipo de viviendas, a este tipo de construcciones, ¿no? Porque, bueno, en la actualidad existen muchos programas que se han implementado con la finalidad de que la población en general pueda entrar a este tipo de viviendas. Que, bueno, seamos honestos, la realidad es que a veces sigue siendo complicado el poder adquirir un crédito para la compra de estas viviendas, pero bueno, en general se trata de que estas viviendas sean un poco más accesibles que un departamento convencional en cualquier zona, ¿no? Después tenemos que obviamente mejoran la calidad de vida y eso es obvio, ¿no? El hecho de que muchas viviendas o muchas personas viven en viviendas de lámina, de autoconstrucción, en la zona alta de Tlalpan, de Álvaro Obregón, de Mariana Contreras, de Iztapalapa, donde a veces no se cuenta con los recursos hídricos, por ejemplo, o los servicios sanitarios, pues bueno, el mudar o incluso no tenemos acceso, no tenemos calles, por ejemplo, pavimentadas o no tenemos los servicios de drenaje, los servicios sanitarios, pues bueno, de eso a cambiarte a un departamento en el cual al abrir el grifo, la llave como tal, vas a tener la caída de agua, agua caliente, vas a tener el servicio de transporte público muy cercano a tu vivienda, pues bueno, mejora obviamente la calidad de vida de las personas, ¿no? El trasladarse desde la zona de Milpa Alta, por ejemplo, hasta el centro de la Ciudad de México para poder trabajar o Polanco, que te puede llevar 3 horas, mudarte a un departamento que te puede tal vez de trasladarte 3 horas, te puede reducir el tiempo de traslado a 1 hora, pues es obvio que mejora la calidad de vida de las personas. Bueno, y bueno, obviamente también fomenta la integración social. ¿Por qué? Porque en estas zonas, pues bueno, se crean áreas de dispersión, áreas de integración, como parques, jardines, calles, y bueno, la población puede salir y fomentarse este tema de integración social. En la parte de abajo les muestro una pequeña encuesta que tenemos del INEGI de años pasados, en los cuales nos muestra cómo ha ido incrementando justamente la construcción de estas viviendas, que la verdad es que ha sido significativo, ¿no? En 1990 había 16 millones de viviendas, ¿no? Aproximadamente. Si nosotros vemos a 2020 tenemos más de 35, o sea, más de el doble de vivienda se ha incrementado desde 1990 hasta 2020, ¿no? Y ahí vemos una gráfica que nos muestra justamente este incremento que tenemos, que ha sido significativo. Pero justo por este tipo de situaciones es importante que las viviendas, pues bueno, cumplan con medidas de seguridad y criterios de diseño estructural adecuados. Un momento, por favor. Ok, bueno, vamos a continuar. Pero justo lo que les comentaba, tenemos por ahí pues un incremento importante en este tipo de construcciones, de viviendas, de edificios, y por ello pues es necesario que nosotros tengamos los criterios suficientes para poder revisar, supervisar y estar al pendiente de este tipo de construcciones. Y bueno, vemos ahí un pequeño resumen que le saqué de los años, bueno, de los sismos del 19 de septiembre de 2017, en el cual vemos varios multifamiliares que sufrieron afectaciones importantes debido a los sismos, ¿no? Vemos ahí los multifamiliares de Tlalpan, Medellín 176, Viaducto 106, Chimalpoca y Bolívar. Muchos de estos edificios no solamente tenían uso de tipo habitacional, sino también algunos tenían usos, bueno, de otro tipo, como servicios y otro tipo de usos que tenían disponibles ahí dentro de los mismos edificios.
comercial, ¿no? Incluso también y bodegas de almacenamiento. Pero bueno, en resumen, a lo que quiero llegar con esta diapositiva es mostrarles que pues se ha tenido registro de edificaciones que han sufrido daños o afectaciones por fenómenos naturales, ¿no? En este sentido, pues el sismo de 2017 fue perjudicial para este tipo de construcciones. Fíjense que a veces en este punto, luego a veces la gente se expresa y te dice, este edificio aguantó el sismo del 85, no le pasó nada. Y aguantó el sismo del 2017, este edificio es bueno. Y pues bueno, nos preguntan a nosotros, este edificio para cuál, o incluso diseñamos o entregamos un edificio y nos preguntan, ¿este edificio para qué sismo, de qué magnitud soporta, ¿no? Y la verdad es que eso sería un poquito complicado de poder contestar o dar respuesta. O justo lo que les comentaba, de que a veces la población dice, no, pues es que el edificio soportó el sismo del 85 y soportó el sismo del 2017, va a aguantar muchísimos años más. Pues la verdad es que ustedes y yo sabemos que no es así, que la respuesta no es esa, porque los edificios van a comportarse de manera diferente y la excitación que va a tener el edificio va a depender en mucho de las características propias del sismo. El sismo del 85 tuvo una aceleración y tuvo una excitación y características diferentes al sismo de 2017. No podemos comparar ambos sismos porque no estamos hablando de cosas iguales, ¿sí? Uno fue muy cercano a la Ciudad de México y el otro fue mucho acá, ¿no? Me parece. Entonces, magnitudes diferentes, a profundidades diferentes, bueno, y las condiciones de edificación fueron completamente diferentes. Entonces, muchas veces nos dicen, es que el sismo de tal causó daños en los edificios de 6 o 7 niveles, pero el sismo de tal no les hizo nada y les hizo daño o les afectó a los edificios de 10, 12 y 14 niveles. Bueno, es que eso tiene que ver mucho con el tema del periodo de vibración del suelo y el periodo de vibración del edificio. Y bueno, la aceleración que se genera en el suelo por la profundidad y las características y el tipo de suelo que tenemos en la zona, ¿no? Entonces, todo eso genera un comportamiento diferente en las edificaciones y es importante que nosotros podamos entender y comprender el contexto de sismicidad y el efecto que puede generar en las edificaciones para saber si la edificación se va a comportar de manera adecuada o no. Y bueno, también durante el proceso constructivo, si identificamos algún tipo de condición que pudiera ser vulnerable para la edificación, pues bueno, marcarlo para que se pueda corregir o atender o hacer los subsanes correspondientes. Incluso nos ha tocado que, por ejemplo, hay empresas que se dedican a comprar edificios y nos llaman para remodelar, ¿no? Y nos dicen, vamos a hacer una remodelación y lo trabajamos a través del artículo 62 para remodelaciones. Cambiamos pintura, acabados, a veces distribuciones y se empiezan a vender departamentos para la población, ¿no? Y entonces, bueno, ya le cambiamos el uso a la edificación y a veces eso puede generar un comportamiento diferente, ¿no? A lo que realmente estaba planteado la edificación. A veces decimos que al ser solamente acabados, pues no tiene nada que ver con la combinación de la estructura o con la condición de la estructura y no necesitamos un análisis estructural. Sin embargo, bueno, eso no es cierto porque al cambiar acabados, bueno, podemos cambiar, por ejemplo, la masa o la rigidez de la estructura, ¿no? Entonces, sí es importante revisar numéricamente cómo se va a comportar la estructura. Incluso, seguramente también les ha pasado identificar o ver edificios en los cuales pasó algo similar que lo que tenemos, lo que pasó en el multifamiliar de Tlalpan. Eliminaron la población, los propietarios eliminaron muros. Los muros que originalmente eran muros estructurales o muros de carga, los eliminaron. ¿Por qué? Porque pues alguien llegó y les dijo, oye, pues te voy a remodelar tu departamento y se ve más bonito la sala y la cocina juntos. Pues tal vez sí, pero sin embargo, sí se puede hacer, o sea, no, eso no quiere decir que no se puede hacer, claro que se puede hacer, pero tiene que haber una revisión global de todo el edificio y se tiene que reemplazar el elemento que estás quitando que proporcione la misma rigidez y la misma resistencia para evitar cambios en el comportamiento de la estructura. Pero no se hizo así. Llegaron y demolieron muros intermedios de departamentos y entonces obviamente estás cambiando la forma o el periodo de vibración del edificio, ¿no? Cada entrepiso empieza a comportarse de manera diferente y ya no existe continuidad en las bajadas de carga, ¿no? Entonces, desde ahí tuvimos un problema importante y eso es necesario que nosotros lo podamos transmitir a la población. Me gustaría preguntar hasta este punto si tenemos alguna duda, pregunta
o comentario respecto a lo que hemos comentado hasta este punto. Todo claro, ¿no? Perfecto, ok. ¿Alguien más? Todo claro, Fermín. Ok, perfecto. Va. Bueno, vamos a continuar entonces. Adelante, Arqui Alejandro. Tenemos una pregunta, Inge Rocío. No sé si nos apoyas con el Arqui Alejandro López. Claro que sí, permíteme. Listo, ya le hice la solicitud para que reactive su audio, por favor. A ver, aquí. Ah, permítame. Creo que aquí Alejandro López. Listo, Arqui, le estoy solicitando Ah, que ya. abra su audio. Ok, ya está. ¿Se oye bien? Otra conexión, dos conexiones, ¿verdad? Sí. Necesitamos que la otra se silencie ¿Ya me totalmente, escucha por bien? favor. ¿Ya me escucha? Un poquito bajo, Arqui. A ver, déjame subir aquí. A ver, ¿ya me escucha bien? Ya se le escucha. Ah, ok. Una pregunta, Inge, con respecto a los edificios multifamiliares. Es que está, a ver, está haciendo vacío. Supuestamente yo por ahí me entero de que los edificios después de 4 niveles necesitan un elevador. Ahora sí, después de 4 niveles es permitido ya tener elevadores. Y obviamente veo edificios que son de 6 niveles o 5 niveles con planta baja y no tienen elevador. Eso también creo que también interfiere mucho en lo estructural. ¿Qué tan cierto podría ser que realmente tengan que tener elevadores? Ah, ok, perfecto. Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué nos dice la norma técnica complementaria para proyecto arquitectónico? Bueno, la norma como tal nos establece a partir de qué edificaciones y de qué metros pudiéramos tener justamente elevadores. Lo vamos a revisar más adelante cuando veamos el tema de proyecto arquitectónico. Nos establece qué edificaciones y de qué dimensiones pueden tener o no elevadores. Ahora, es importante comentar que los edificios de 4 niveles, sí efectivamente algunos por el tipo ya cuentan con elevadores. Sin embargo, si no están bien ubicados, que bueno, eso lo vamos a ver en el tema de criterios de diseño estructural, pues nos pueden generar justo efectos de torsión dentro de la edificación. Cuando nosotros planteamos una solución estructural, debemos de evitar justamente estos efectos torsionantes y eso lo logramos justamente colocando por ejemplo, los elevadores, el cubo de elevadores, ya sea separado de toda la edificación o en su defecto en un punto en el cual no nos generen estos efectos de torsión. Hay ocasiones que los ponen al fondo del edificio, pero para ello entonces nos vemos obligados que en la fachada del edificio tengamos que poner o colocar elementos robustos como columnas o muros para evitar efectos de torsión dentro de la edificación. Todo ese tipo de cosas se pueden lograr, se pueden hacer siempre y cuando desde el planteamiento o desde la conceptualización estructural nosotros podamos generar y hacer una revisión del comportamiento que puede tener. Incluso hay ocasiones que en el proceso de diseño estructural hacemos una corrida inicial y esto nos facilita verificar el comportamiento que ésta tiene. Si es necesario hacer un replanteamiento de los elementos estructurales o de la ubicación de los elementos estructurales, es el momento de poder hacerlo, pero se hace justo en esta etapa del planteamiento de la solución estructural, que es la estructuración. Lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando estemos viendo justamente los criterios. Incluso vamos a hacer 1 o 2 ejercicios sobre procesos de estructuración para que ustedes puedan ver de qué manera se podría dar solución a una estructura. ¿Les parece? Perfecto. Gracias, Arqui Alejandro. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok, seguimos entonces.
Bueno, vemos ahí en pantalla, justo regresando al tema y retomando este tema que les comentaba, vemos ahí en pantalla, y perdón por las imágenes que son un poquito fuertes, pero lo que se trata con estas imágenes es de hacer un poquito de conciencia sobre lo que puede pasar cuando modificamos las edificaciones, las estructuras, o cuando no hacemos un buen planteamiento estructural, o cuando simplemente no contratamos a un especialista en el tema, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un problema porque la respuesta de nuestra estructura no va a ser satisfactoria, va a tener un comportamiento anómalo que en algún momento puede generar incluso colapso como lo que vemos ahí en pantalla. Ahora, vemos la primera imagen y es una estructura de adobe y normalmente las estructuras de adobe pensamos que son estructuras muy ligeras y además muy vulnerables que se pueden agrietar y dañar. Sin embargo, bueno, la verdad es que la realidad es que no es así. En años pasados y en otros países hemos encontrado edificaciones de adobe que pueden llegar a tener 2 y 3 niveles y losas de concreto o entrepisos, por ejemplo, de bóveda tipo catalana o cubiertas de madera, ¿no? Pero, bueno, entrepisos de madera como tal, pero tienen buen comportamiento y pueden llegar a tener hasta 2 o 3 niveles. En algunos países por ejemplo, Egipto, por ejemplo, tenía mucho este tipo de construcciones con más de 2 y 3 niveles. También Perú tiene construcciones de 2 niveles que podemos encontrar de adobe y han tenido buenos comportamientos, pero estas estructuras se tienen que plantear como una solución que tome en cuenta un criterio estructural. Más adelante de manera así rápida, general, les voy a platicar sobre algunos de los criterios que se utilizan para el planteamiento de estructuras de adobe que no es el tema central de este curso, pero se los voy a comentar para que ustedes puedan tener idea de que estas estructuras también se diseñan y también tienen buenos comportamientos. Y bueno, en la parte de abajo vemos 3 imágenes más. La última imagen corresponde a un edificio ubicado allí en Los Ranchos, ahí en Coyoacán, que bueno, colapsó. Desafortunadamente, pues tuvimos personas fallecidas, ¿no? Ahí no podemos permitirnos este tipo de situaciones. La imagen de la parte superior, pues es una estructura de Oaxaca que también colapsó, y bueno, pero vemos que esta edificación pues no tenía tanto criterio estructural y probablemente sea un tema de autoconstrucción. Sin embargo, bueno, otra vez, no nos podemos permitir que estas edificaciones se sigan dañando. Hubo una modificación en 2023 que justo plantea eliminar el daño en las edificaciones. Antes se permitía que las construcciones se pudieran dañar. Ahora limitamos ese nivel de daño. ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo el nivel de distorsión o desplazamiento lateral que pueda tener una estructura. Al reducir el nivel de distorsión, pues bueno, la estructura se tiende a moverse menos. Pero también eso nos genera otro problema, porque para poder generar una estructura más rígida, pues bueno, nuestros elementos estructurales tienen que ser más robustos y tienen que tener mayor cantidad de acero. Para ello, bueno, se vuelve un poquito complicado porque ahora el costo de un departamento pues se eleva significativamente, ¿no? Por ahí habían hecho un análisis, no recuerdo si incrementaba alrededor del 20% o 2 veces el costo original de la edificación, que la verdad es que cualquiera de los dos es significativo el incremento que pudiera tener. Y obvio, algunos constructores pues pegaron o desarrolladores inmobiliarios pegaron el grito en el cielo por este incremento, pero no podemos permitirnos que las construcciones se sigan dañando. Seguimos entonces. Vemos ahí en pantalla este edificio, seguramente lo conocen, Enrique Rebsamen 241. De hecho, lo he planteado y lo he puesto en algunos cursos pasados donde les muestro cómo estas edificaciones en 2017 fallaron. Y esta, por ejemplo, que vemos ahí en pantalla, falló principalmente por lo que llamamos planta baja débil, ¿no? Planta baja débil, que es una cambio abrupto en la rigidez lateral del entrepiso, que bueno, aquí vemos significativamente cómo la planta baja está sostenida solamente por 3 columnas en esta fachada y en la parte superior tenemos las mochetas y aparte tenemos las columnas que van al interior del edificio. Cuando viene la fuerza horizontal del sismo, la fuerza inercial que se genera, pues bueno, las columnas no tienen la suficiente rigidez para soportar esa fuerza cortante y al final terminan fallando. Que bueno, que fue lo que pasó aquí. Vemos que el edificio se mantiene, pues sí, tuvo algunas afectaciones, algunos daños, pero realmente se mantiene bien, ¿no? Considerable, pero toda la planta baja pues falló, colapsó. Este es otro edificio que tiene la misma condición, planta baja débil o piso blando,
que bueno, aquí está dada la rigidez, en la parte superior se ve que tenemos 4 mochetas, ¿no? De muro con castillos, pero en la parte inferior vemos solamente 4 castillitos. Y aquí, bueno, viene un comentario de la norma técnica de proyecto arquitectónico, ¿no? Porque la norma técnica de proyecto arquitectónico nos pide como tal cajones de estacionamiento. Y para dar solución al proyecto arquitectónico con los cajones de estacionamiento, pues como ya no hay terreno, ya no hay predio, la solución que nos queda es meter en planta baja los cajones de estacionamiento. Y entonces viene una contradicción porque entonces desde el planteamiento de nuestra norma de proyecto arquitectónico ya tenemos ahí la inducción de una irregularidad. ¿Es cierto? Sí y no. Sí, porque bueno, es necesario colocar estos cajones de estacionamiento y dejar áreas libres. Y no por lo siguiente, el hecho de que tengamos un cajón en planta baja no necesariamente nos obliga a dejar columnas pequeñas. Nosotros podemos dejar columnas robustas que tengan una rigidez significativa, que pueda mantener en pie y soportar las demandas dinámicas de la estructura sin provocar el colapso de la misma. Si desde el planteamiento original nosotros consideramos esto y dejamos columnas robustas, eso va a ser una solución adecuada para este tipo de proyectos y va a generar una respuesta adecuada de nuestro edificio, ¿no? Pero no nos obliga necesariamente a dejar estos elementos pequeños. Viene la otra parte. Si ya identificamos que en la Ciudad de México y en otros municipios tenemos este tipo de estructuras, ¿por qué al día de hoy no hemos hecho nada como sociedad, como gobierno, como instituciones? Seguimos teniendo la misma condición, ¿no? Y bueno, también obviamente el tema de la población, porque la población como tal sigue creyendo que el gobierno como tal tiene que solucionar ese tipo de situaciones, cuando realmente pues la propiedad es de ellos, ¿no? Todavía nos falta educar un poquito a nuestra población. Seguimos. Vemos ahí, por ejemplo, otro edificio, eso es igual un multifamiliar. Por ejemplo, es tema de autoconstrucción. Y aquí nosotros alcanzamos a distinguir una problemática importante, que es básicamente un tema de autoconstrucción sin criterio estructural, ¿no? Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, este, a ver, déjenme un momento, voy a ver si puedo quitar este. En la parte de abajo les dejé una pequeña liga electrónica. Si yo le doy clic a esta liga electrónica, me va a redirigir a una noticia. Ahí está. La estoy colocando en pantalla, ¿no? Vean, por ejemplo. Un momento, creo que no tenemos audio en este video. Vámonos al Estado de México, Lisandro González. ¿Qué nos tienes, Lisandro? Adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Ana, señor Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos que nos acompañan a través de la señal de N+ Foro. Déjame presentarles, a mi espalda se encuentra pues un edificio de varios pisos que desafortunadamente ha comenzado a colapsar, y le voy a pedir a mi compañero Saúl Hernández que pues nos regale estas tomas aéreas que dan cuenta pues de la complejidad que tiene este edificio. Ha comenzado a colapsar, ya se pidió el apoyo por parte de elementos de protección civil, llegaron hasta esta zona, pudieron constatar que en la parte baja pues ya prácticamente está fracturado. Perdón, quería yo detener la grabación por lo siguiente. Quiero que ustedes alcancen a ver qué es lo que está pasando con este edificio. Vean sobre qué está construido. Aquí ni siquiera tiene una cimentación adecuada. Hay un muro de contención de piedra y sobre este recargaron la construcción, que es un muro de concreto. Vemos aquí ya hay una fractura y aquí se notan los indicios de un asentamiento que se está deslizando hacia esta zona, ¿no? Entonces, y aparte, pues está construido sobre un barranco. Eso es lo que alcanzamos a ver. Y bueno, aparte del tema de la falta de confinamiento en la estructura, pero creo que aquí el problema principal tiene que ver con el tema de la cimentación. Vamos a continuar con el video para ver qué más nos dice. Y algo que nos han platicado los vecinos es que esta zona pues se encontraba, había una cavidad, una especie de cueva,
y la rellenaron y después comenzaron a construir arriba. Hay por lo menos planta baja y 4 niveles hasta la parte superior, pero Yo les preguntaría a ustedes, ¿alcanzan a ver algún tipo de criterio estructural para el diseño de la cimentación? Pues de entrada vean sobre qué se construyó, ¿no? ¿Quién en su sano juicio construye en esta zona, ¿no? De esta forma. Y bueno, ¿quién en su sano juicio compra? Pues desafortunadamente la población confía en el constructor, confía en las empresas constructoras que desarrollan este tipo de proyectos y pues bueno, se veía que este edificio a lo mejor ya tenía más de 10 o 15 años estando así, pero algo fue lo que ocasionó pues que la estructura llegara a este punto. Seguimos. reiterar, ya el riesgo ya es latente, podría colapsar en cualquier momento. Muchos de los Aquí, como alcanzamos a ver, este muro de concreto, por ejemplo, ya está pandeado, ¿sí? Ya alcanzamos a ver una grieta aquí en este punto y se ve ligeramente pandeado en esta zona. Aquí seguramente le hizo falta, obviamente, acero de refuerzo, pero ya falló también por el tema de la compresión. Aquí seguramente al interior no hay ningún elemento que restrinja ese pandeo lateral de nuestro muro de contención, ¿no? Para el tema de la cimentación. Continuamos. o por lo menos las varias casas que se encuentran en las inmediaciones, en la periferia, a un costado han tenido que ser desalojadas para evitar algún posible accidente en caso de que se viniera abajo. Como vemos, la parte baja, los cimientos son los que ya se encuentran fracturados. ¿Qué es lo que sigue? Pues que las autoridades de protección civil, aunado a las diferentes corporaciones, puedan venir, realizar una revisión y constatar pues cuáles van a ser las medidas, aunque de manera preliminar, y esto subrayar de manera preliminar, sería pues poco a poco demoler esta. Voy a dejar de compartir y les pediría a todos que por favor ahí en el chat me digan así de entrada, de bote pronto, viendo nada más el video con esos cuantos segundos que hemos visto, ¿cómo lo clasificarían ustedes? ¿Realmente iría para colapso, para demolición o se podría recuperar ese edificio? No tendría nada, el nivel de riesgo sería bajo o iría para un proceso de demolición, ¿no? Creo que sí, efectivamente, creo que muchos de nosotros vamos a coincidir que este edificio como tal ya sería un proceso de demolición. Así es, efectivamente. Pero imagínense la población que está ahí, que confió en una constructora que les desarrolló un edificio. Pues bueno, de entrada ya se ve comprometido su patrimonio. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Así es, Honorio. Abel, Olivo, Guillermo. Alejandro, sí, Vanessa, sí, gracias. José, perfecto, gracias por sus comentarios, gracias por su participación. Jaime, Jorge, sí, parece que todos coincidimos en esto, ¿no? Rosendo, gracias, Inge. Pues bueno, seguimos entonces. Nos dice el reglamento de construcciones en su capítulo 3 que toda edificación debería contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las cargas, ¿no? Considerando las diferentes acciones. Aquí, por ejemplo, hablamos de cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales, que las cargas accidentales ya sabemos pueden ser sismo o viento, ¿no? O en algunas otras zonas, por ejemplo, incluso la nieve pudiera, o el granizo pudiera ser incluso, por ejemplo, empujes laterales provocados por tierra o agua pudieran ser cargas accidentales, ¿no? Además de que cada una de las partes de la estructura pues se debe diseñar de tal forma que en ningún momento sobrepase los estados límites de falla y estados límites de servicio, ¿no? Que establece el reglamento de construcciones. Bueno, para ello, pues bueno, para conocer el nivel de seguridad estructural de las edificaciones es necesario suscribir un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural y como lo establece el artículo 177 del reglamento, pues será necesario emitir un dictamen cuando el edificio tenga daños o, bueno, sí, se hayan identificado daños en el mismo, que existan defectos en la calidad de los materiales o en la ejecución de la estructura, que el sistema estructural no sea adecuado para resistir las fuerzas sísmicas o presente excesivas asimetrías, discontinuidades, irregularidades en planta, en elevación, en altura, en masa, en rigidez o en resistencia, o que hayan hecho modificaciones en sus muros o en otros elementos estructurales, ¿no? Para ello sería necesario pues, suscribir un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural y de conformidad con lo que estipula el artículo 34 y 38 del reglamento de construcciones, pues podría ser un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural quien pueda emitir dicho dictamen. Bueno,
Tenemos diferentes fenómenos que pueden generar cargas accidentales, como lo comentábamos, sismo, viento, granizo, explosión o cualquier otro que pudiera generar cargas laterales en la misma. Ok. En algunas zonas, bueno, habrá que revisar también los atlas locales, porque no solamente estos fenómenos, sino también habrá otros, ¿no? Y bueno, regresando en la diapositiva, perdón, aquí avanzó, México es un país que tiene alta sismicidad, ¿no? Tenemos ahí registros de sismos que han ocurrido en toda la costa, pues que generan problemas y peligro en todas las edificaciones. Y necesitamos diseñar las edificaciones para que sean capaces de resistir los efectos que se puedan provocar por los sismos. Tenemos una clasificación de zonas de acuerdo a la regionalización sísmica de comisión. Del lado izquierdo tenemos las 4 regiones que nos marcan y la que está en color rojo es la que tiene mayor registro de sismicidad con los sismos de mayor intensidad. Pero eso no quiere decir que las demás zonas no estén exentas de sismos, ¿no? También existen registros, solo que de menor magnitud. Del lado derecho tenemos un mapa tomado directamente de la página del Servicio Sismológico Nacional que nos muestra los registros de sismos que han ocurrido en toda esta zona. Y si se dan cuenta, coinciden prácticamente con lo que es el límite de las placas tectónicas, ¿no? Que tenemos aquí marcado. Entonces, en toda esta zona es donde vamos a tener mayor registro de sismos. Y bueno, de aquí seguramente ustedes han escuchado de la famosa zona del silencio sísmico, la brecha de Guerrero, que es una zona donde no se tiene registro de la ocurrencia de algún sismo. Y algunos investigadores, algunos especialistas en el tema han indicado que probablemente en esa zona que se le conoce como la zona del silencio sísmico, es el lugar donde se pudieran presentar los sismos de magnitud importante, el próximo, ¿no? De magnitud importante. Al día de hoy, los sismos no se pueden predecir. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados para la ocurrencia de este tipo de eventos. Y es importante pues, revisar nuestras edificaciones. Ahí en pantalla, igual de la página del Servicio Sismológico Nacional, les muestro un pequeño mapa que nos marca la sismicidad de 2024 con los diferentes registros de sismos que hemos tenido en todo el año 2024. Vean la cantidad, es impresionante, la verdad. Los puntos en color rojo son los sismos de mayor magnitud, que vemos que son, a lo mejor son pocos, pero sí son importantes, ¿no? Que nos marca que son sismos arriba de magnitud de 5, ¿no? Que ya generan la activación del alertamiento sísmico. Y del lado derecho, toda la estadística. En cada año nos han identificado, por ejemplo, en 1990 se tienen registrados 796 sismos, es decir, más de 2 por día. En 1991, 728, en 1992, 614 bajó la sismicidad, pero en el 93 volvió a incrementar 916 sismos. Estamos hablando de casi fueron 3 sismos por día, ¿no? Si van con la bruja un día y les dice mañana va a temblar, pues créanme, porque es cierto, todos los días tiembla en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, lo mejor que podemos hacer es estar preparados. En la parte de abajo les dejé la página oficial del Servicio Sismológico Nacional, donde ustedes pueden ingresar y consultar toda esta información. Les voy a mostrar esta página para que ustedes puedan ver justo esta condición, ¿no? Aquí, por ejemplo, en sismicidad, ustedes pueden ver los registros que se presentan y vemos últimos sismos, por ejemplo, vamos a ver cuál es el último que se ha presentado, pero no solo eso, por ejemplo, podemos tener un resumen mensual, aquí lo vemos, ¿sí? O podemos tener, por ejemplo, las estadísticas también, ¿no? O podemos tener incluso sismos grandes y aquí vienen las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Vean, aquí están los mapas de sismicidad anual que podemos tener. Esta página está ahí en la presentación para que lo puedan tener. Arquitecto Crisóforo. Ok, perfecto. Nos pregunta el arquitecto Darío Cruz respecto al sismo de Nuevo León, porque la zona de Nuevo León pues realmente no es una zona de sismicidad importante. Bueno, recuerden que tenemos también sismos intraplaca. Los sismos intraplaca son aquellos que se presentan justo no en los límites o en las interacciones con otra placa tectónica, sino que se pueden presentar al interior de las placas tectónicas. Incluso si ustedes recuerdan el sismo de 1999 en Tehuacán,
el 14 de junio que se presentó en Tehuacán, fue un sismo intraplaca. En esa zona no se tenía identificado. Incluso uno de los sismos de 2017 también fue un sismo intraplaca. O los sismos que se han presentado en la zona, los famosos microsismos o sismos de baja magnitud que se han presentado en la zona de Álvaro Obregón, no son sismos que estén ubicados en límites de placas tectónicas. Son sismos corticales, superficiales, que se dan entre la placa tectónica, ¿no? Entonces, yo les comentaba hace rato, las zonas de arriba no están exentas de la ocurrencia de algún sismo. O sea, se puede presentar, solo que en esa zona se han identificado sismos de baja magnitud, pero se puede presentar un sismo de mayor magnitud y en cualquier zona de la que está en la parte de arriba, independientemente de que no haya límites de placas tectónicas. Entonces, por eso es importante que en los reglamentos locales se considere, por ejemplo, de hecho, seguramente ustedes lo han visto, cuando hacemos diseño estructural nos pide, por ejemplo, considerar un tipo de excentricidad natural y accidental. Esto para aquellas zonas principalmente que no tienen una sismicidad como tal identificada. En las demás zonas también consideramos esta excentricidad, pero es importante tomarla en cuenta para aquellas zonas de baja sismicidad, ¿no? La Inge Pamela dice, pues a través de la percepción del riesgo se debe empezar a cambiar la seguridad estructural de las zonas. Leí que Monterrey está sentado sobre fallas inactivas. Sí, de hecho, fíjense, ahorita qué bueno que lo comenta la ingeniera Pamela. Ciudad de México también tiene por ahí un mapeo de fracturas y fallas. Incluso, si nosotros revisamos el Atlas de Riesgos, que se los voy a poner aquí en pantalla, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, y si no, bueno, se los presento. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México es este que vamos a ver aquí en pantalla y nos muestra un pequeño planteamiento de grietas, de fallas y fracturas que existen en la ciudad. Y estas, pues bueno, pueden generar también movimientos. La zona de Mixcoac o la zona de la Barranca del Muerto ya se tienen identificadas esas grietas. Muchos dicen que son nuevas, incluso aquellos que quieren alarmar a la población dicen que son nuevas, pero no es cierto. Esas grietas, esas fallas ya se tenían identificadas desde tiempos atrás, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí activo en geológicos, activo la capa de fracturas y se activan todas las fracturas que se tienen identificadas en Ciudad de México. Algunas de ellas ya han sido corroboradas, algunas otras todavía solamente se identificaron de forma visual, pero ya están planteadas, ¿no? Ya sabemos que existen. Incluso si yo me acerco, les comentaba hace rato, aquí está la UNAM, entonces hacia arriba debo de tener, por ejemplo, por acá, Chapultepec, Tacubaya, vean aquí en Tacubaya tenemos algunas, hacia abajo, Metro San Antonio, tenemos por acá la zona de Mixcoac, aquí tenemos algunas fallas, ¿no? Y fracturas identificadas también. Y déjenme ver si podemos activar también la capa de sismos y de fallas. Y vean, aquí está, por ejemplo, la de Mixcoac, ¿sí? Aquí ya está identificada y si yo le doy clic, se van a dar cuenta que esta fue identificada desde 2004. No es reciente, ¿no? Si yo me voy hacia abajo, bueno, voy a encontrar más registros. Y vemos ahí todos los registros de sismos pequeños. Por ejemplo, fue de magnitud 1. Pero otra vez, en esta zona pues no hay grietas, no hay fracturas, pero en la zona de Miguel Hidalgo tenemos zonas de minas, que también eso contribuye al tema del fracturamiento. Pues vean cómo se ve la Ciudad de México. Si yo les preguntara, oye, ¿dónde vas a vivir? Pues la verdad es que ya la pensarías, ¿no? ¿Dónde vas a vivir si toda la zona de Ciudad de México está llena de sismos, de fracturas y de fallas? Y a eso sumen el tema de la zonificación geotécnica, que ya cruzando las capas, la verdad es que ya no está tan padre vivir en la Ciudad de México, pero hasta el día de hoy hemos vivido bien. O sea, simplemente es que la infraestructura que se diseñe se haga considerando la interacción con este tipo de condiciones en el terreno. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Sí, nos hace falta capacitar a la población, porque sigue la población pensando en que, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero a veces luego dicen, fíjense, es una historia creíble, ¿no? Nos tocó hacer revisiones en la zona de Mixcoac por los microsismos y incluso la gente nos decía, es que el gobierno nos quiere ocultar cosas. Allá abajo hay un monstruo.
que es el que ocasiona, dice, todos estos sismos. Y en la noche sale y ahí anda, por eso se come a los perros y a los gatos. Y en serio, a ese nivel, en pleno 2025, es lo que la gente dice y comenta, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que estamos en 2025, nos hace falta todavía capacitar a nuestra población y también nos hace falta fortalecer las capacidades técnicas de nuestras autoridades. Coincido contigo, Arqui Alejandro, porque a veces también nuestras autoridades no tienen el mayor interés o mayor conocimiento sobre este tipo de condiciones en las que vivimos, ¿no? Ingeniera Pamela, dices que tenemos una cultura muy reactiva, sí, necesitamos cambiar esa mentalidad. Ok, ¿dudas, preguntas o comentarios? No, seguimos. Nos faltan un par de diapositivas que ya vamos a ir cerrando. Gracias, gracias, gracias. Perfecto, seguimos entonces. Ok, bueno, de acuerdo a la norma técnica complementaria de diseño y construcción de estructuras de mampostería, tenemos una clasificación para este tipo de edificaciones. Tenemos estructuras del tipo 2 y estructuras del tipo 1. ¿Cuáles son las estructuras del tipo 1? Pues bueno, este es tipo de interés social, ¿no? Son estructuras que tienen más de 250 metros cuadrados de construcción, más de 2 niveles de construcción. Este, bueno, estos criterios son para estructuras tipo 1. Todas las estructuras, perdón, estructuras tipo 2, todas aquellas que no cumplan con estos requerimientos, pues bueno, son estructuras tipo 1. Es decir, aquellas que cuenten con más de 2 niveles, pues son estructuras tipo 1. Aquellas que tienen más de 250 metros cuadrados son tipo 1. Aquellas que son de un uso diferente al habitacional o unifamiliar también son de tipo 1. Este, bueno, todas aquellas que no cumplan con los criterios para hacer estructura tipo 2, pues se clasificarán como estructuras tipo 1, es decir, estas que tenemos aquí en pantalla y que se tienen que considerar en su diseño, porque también los criterios que marca la norma, bueno, te lo marca en función del tipo de edificación, ¿no? Siguiente, es importante que cada vez que nosotros hagamos planteamientos del diseño estructural de este tipo de edificaciones, consideremos aquellos que pueden causar vulnerabilidad en las construcciones. Y tenemos aspectos de tipo geométricos, aspectos constructivos y estructurales y algunos otros que tienen que ver con el entorno y el suelo. En los aspectos geométricos hablamos de condiciones de regularidad estructural, irregularidad en planta, en altura, en masa, en rigidez y en resistencia. En los aspectos constructivos, pues bueno, como ya sabemos, tiene que ver con el control de calidad, ¿no? Es decir, que se utilicen materiales de buena calidad, que haya una buena supervisión, que haya un buen control de materiales, que haya un buen suministro de materiales. Todo ese proceso será en obra y va a estar relacionado con los aspectos constructivos. Después tenemos los aspectos estructurales, que tienen que ver con un buen planteamiento en el diseño estructural. Es decir, que consideremos, por ejemplo, en estructuras de mampostería, si va a ser estructura confinada, pues la ubicación de castillos, el dimensionamiento, los armados, si va a ser estructura de concreto, pues igual el tipo de utilidad y en función de ello el tema del armado, la cimentación, la rigidez, todo eso tenemos que considerarlo en la solución estructural. Tenemos el entorno, el tipo de topografía. No es tan adecuado, no está tan padre el que nos toque construir una edificación en una zona de laderas, ¿no? Este, Aquí fíjense que en esta condición les voy a compartir ahí al grupo la semana, bueno, apenas hace un par ayer, antier, fuimos a revisar una zona donde tuvimos ahí un problema con un talud. Se los estoy compartiendo al grupo. Y para aquellos que no están en el grupo de WhatsApp, bueno, les voy a mostrar justamente la imagen para que puedan ver de qué estamos hablando, ¿no? El entorno y el tipo de suelo, como la topografía, son importantes porque vean la solución estructural que se le dio a esta construcción. Díganme si ustedes consideran que es adecuada. La verdad es que habría que analizar bien el proyecto estructural, pero vean dónde está asentada, ¿no? Seguramente aquí debería haber una columna, pero de eso de que exista o no exista, pues bueno, la verdad es que es dudosa la procedencia, ¿no? Y vean cómo está la construcción asentada y construida. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema. Pero, bueno, habrá que analizar bien el proyecto, ¿sale? Entonces, el tema del entorno sí es importante en la construcción de las edificaciones.
Después tenemos el tipo de suelo, porque en función del tipo de suelo vendrá el comportamiento de la cimentación y el periodo de vibración del suelo y el periodo de vibración de la estructura, ¿no? Que también dependerá de las características propias de la edificación. Entonces, todos estos aspectos son los que tenemos que cuidar para el diseño de nuestra edificación. Ahí vemos en pantalla algunos aspectos que tienen que ver con condiciones estructurales y geométricos y las condiciones de regularidad estructural. Estas imágenes seguramente las han visto en algunas otras presentaciones de algunos otros compañeros o en talleres o cursos pasados, incluso en Facebook, ¿no? Donde a veces hacen referencia a temas de burla sobre este tipo de construcciones. Pero la verdad es que es una realidad. Si nos damos una vuelta por alguna colonia, algún municipio, seguramente nos vamos a encontrar construcciones de este tipo, ¿no? Que parecieran de risa, pero la verdad es que pues no cumplen con ningún tipo de criterio, ¿no? Sí, así es, Arqui Darío, son reales. Sí, Ari, efectivamente, están para meme, pero parecen de risa, pero la verdad es que esto es una realidad, ¿no? Incluso hay una edificación por ahí en el Estado de México de un ingeniero que es prácticamente una pirámide invertida. Y imagínense a veces hasta como un propio ingeniero construyó una edificación que va en contra de lo que nosotros planteamos, ¿no? Es más, vamos a ver, este, este edificio, que seguramente ustedes lo han visto en noticias, que parece de risa también, parece meme, pero ¿qué creen? La planteó un ingeniero y la verdad es que pues es lamentable este tipo de condiciones, ¿no? Nosotros peleamos con que las edificaciones no lleguen a este punto y este ingeniero construyendo su edificación. Otra vez, no es malo, yo no digo que sea malo. Si desde el planteamiento original se condicionó y se generó una edificación con un buen sistema estructural, pues bueno, adelante, ¿no? Pero si no, pues solamente estamos contradiciendo nosotros mismos con lo que estamos planteando como parte de la seguridad estructural. Sigo. Otra parte de los aspectos que debemos cuidar es los aspectos constructivos y que tienen que ver con la parte de seguridad estructural. Vean este tipo de condiciones, ¿no? El tema del vaciado del concreto, el tema del vibrado, la cantidad de acero de refuerzo, la falta de confinamiento, las ranuras en muros que a veces no las hemos cuidado. Aquí otra vez el tema de las instalaciones, que eso es tema constructivo, ¿no? Que debemos cuidar y esto es algo que el residente de obra, el superintendente de construcción, pues debe tener bien planchadito en la obra con el maestro también. Entonces, si nos damos cuenta, en resumen de todo lo que hemos visto, nos daremos cuenta que los daños en las construcciones no solo están asociados a la magnitud de los sismos, sino también a las características propias de las edificaciones o de las construcciones, que hay que cuidar no solamente desde el diseño, sino también la construcción de la misma y su mantenimiento, porque a veces también el mantenimiento genera la falta de mantenimiento genera vulnerabilidad de las edificaciones o degradación o deterioro de las mismas. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Falta supervisión. Sí, así es, efectivamente. Ok, va. ¿Dudas, preguntas? Entonces, ingeniera Pamela dice que no, ninguna. Ok, los demás todo claro, Honorio, perfecto. Ok, va. Pues entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, el día de hoy dejaríamos hasta aquí la sesión, y continuaremos en la siguiente sesión del día. Inge, Rocío, no sé si ande por ahí, para que nos indique cuándo es la siguiente sesión. Dice ingeniera Pamela, muchas gracias por la aprendido hoy. Gracias, ingeniera Pamela. Un momento. Sí, creo que sí. Ahorita, la ingeniera Rocío que nos diga cuándo es, la próxima sesión, porque aparte tenemos ahí adicional información que poder compartirles. No se desconecten, por favor.
Perdón, tenía mi micrófono apagado. Antes de cerrar la sesión del día de hoy, quisiera comentarles que hemos hecho algunos cambios y modificaciones. Bueno, les mostré un poco del temario que vamos a estar presentando, pero a raíz de eso también vamos a ampliar un poco una sesión extra. Teníamos considerado dar el taller como tal en 3 sesiones, lo vamos a hacer ahora no en 3, sino lo vamos a hacer en 4 sesiones. Ahorita la ingeniera Rocío les va a presentar toda esta información y también comentarles que respecto a este tipo de proyectos que hemos platicado, como ya se dieron cuenta, los criterios que vimos el día de hoy no solamente aplican para edificios de tipo interés social, ¿no? Sino también aplican para cualquier otro tipo de construcción de manera general, ¿no? Yo luego les he comentado en algunos cursos o algunos talleres el hecho de que el residente de obra, pues no necesariamente tiene que traer todo aquí, ¿no? No tiene que saberse la norma completa, pero sí es importante que tenga idea de dónde puede encontrar la información, ¿no? Yo luego les digo y les hago burla, cárguense su norma técnica como si fuera su Biblia aquí, ¿no? Y cada vez que tengan alguna duda, entren y consulten la norma. Son más de 1,600 páginas y realmente quién se va a aprender toda esa cantidad de información, pues es raro el que pueda aprenderse toda esa información, pero pues no por eso quiere decir que no vamos a estar con la información a la mano, ¿no? Ese es importante, ¿no? Y la otra que comentábamos hace rato, el tema del fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de las instituciones. Luego a veces se enojan conmigo con este comentario, ¿no? Pero luego llegamos al municipio, presentamos un proyecto, lo entregamos y ¿qué pasa? Bueno, pues luego a veces el municipio, el personal técnico que nos revisa, nada más checa y dice, memoria de cálculo, ¿sí la tiene? Sí, aquí dice memoria de cálculo. Sí la tiene, palomita. Memoria descriptiva, ¿sí la tiene? Sí. Medidas de mitigación, ¿sí la tiene? Sí, aquí está. Y es todo lo que te revisan, pero realmente no se revisa si el contenido, si realmente el criterio de diseño fue el adecuado, ¿no? O si realmente hizo un modelado estructural de la edificación. A veces ni eso se hace y solamente pegan ahí algunas capturas de pantalla de obras pasadas, pero como no hay quien revise, pues se autorizan este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, creo que sería adecuado, que sería bueno, pues que también el personal técnico de las instituciones se pueda capacitar, ¿no? En este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, nos hace falta, sí, fortalecer, nos hace falta, no solamente de los servidores públicos, también los tomadores de decisiones, porque a veces el personal técnico que está al frente de este tipo de instituciones, pues sí, efectivamente se capacita, pero resulta que el jefe, el director, el responsable del área, pues la verdad es que pues no toma conciencia del cargo en el que está, ¿no? Y muchos de ellos, como ustedes saben, pues no se asignan estos cargos realmente por un tema de conocimiento o de experiencia. Muchas veces estos cargos que se asignan son solamente por el tema de, pues, algún amigo, algún compadre o algún compromiso político previo, ¿no? Alguien por ahí me apoyó en la campaña política y pues ni modo, hay que darle un cargo, ¿no? Perdón que lo diga, se ríe Fermín, ¿no? Pero es una realidad que pasa, desafortunadamente es algo que pasa todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues bueno, que todos hagamos conciencia. Si todos hiciéramos lo que nos toca, pues realmente esto no estaría pasando, ¿no? Hace un par de semanas, meses, me tocó ir a Colombia a ver bueno, por algún tema ahí personal, me tocó ir a Colombia y tomamos algunas fotografías de algunos edificios que la verdad están igual o peor, ¿no? Pero resulta que me doy una vuelta la siguiente semana por una colonia aquí en Álvaro Obregón y me encuentro casi la misma fotografía, ¿no? Entonces, en ese momento estaba con que no puede ser. Pero sí, la verdad es que eso va a pasar, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier lugar donde nosotros vayamos, vamos a tener ese tipo de condiciones. Y pues bueno, Inge Rocío, no sé si ande aquí con nosotros para dar cierre a nuestro evento del día de hoy. Y pues bueno, antes de poder cerrar, de mi parte nada más agradecerles a todos su participación. Veo por ahí compañeros de varios estados de la República, la verdad es que agradezco mucho su interés, veo que vienen de Guerrero, tengo compañeros de Acapulco, perfecto, Córdoba, Ciudad de México, del Estado de México, Lima, Perú. Oscar, gracias, qué bueno que nuestros cursos y nuestros webinars llegan hasta otros países, ¿no? Que espero que cumplan también con esas expectativas. Ingeniera Pamela, no se me olvida, San Luis Potosí, Crispin, Tabasco, gracias.
de Puebla, de Querétaro, gracias. En Querétaro hemos dado por ahí algunos cursos también. Y de hecho quiero comentarles, algunos de los compañeros que están en este curso también en algún momento han recibido becas, ¿no? Normalmente nuestra empresa no solamente tiene la intención de generar recursos, sino también apoyar a la población. En algún momento vamos a hacer una dinámica padre para generar un curso gratuito para todos ustedes con la intención de fortalecer estas capacidades, ¿no? Entonces, pues de antemano, agradecer a todos. Ah, miren, de Tampico, de Acapulco. Fíjense que en Acapulco nos tocó estar, en, justo después del impacto del huracán Otis, ¿no? Y vimos muchas necesidades de las viviendas. Chiapas, Anabel, nos tocó estar, algo que se ha puesto muy de moda ahorita, bueno, no muy de moda, perdón por ese comentario. Algo que se ha vuelto una necesidad en las últimas semanas y en los últimos meses ha sido el tema de la revisión de las estructuras temporales. Ya tenemos registro de varias estructuras que han tenido problemas, que han caído, que han colapsado y que han generado accidentes y bueno, también lesionados y personas fallecidas desafortunadamente. Entonces, en algún momento nosotros les vamos a poder facilitar información respecto a cómo se deben revisar este tipo de construcciones, que también es un tema interesante que necesitamos fortalecer, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a este tema, pues bueno, también es importante que sepamos qué aspectos debemos revisar en este tipo de construcciones. Fermín, perfecto. Desde Guerrero también nos saluda. Huauchinango en el estado de Puebla. Bueno, también soy poblano. Un saludo a todos los de Puebla. También somos de Puebla. Ciudad Madero, que es Tamaulipas, me parece, Daniel. No sé si estoy en lo correcto. Y prácticamente serían todos. Denme un momento, por favor, porque la ingeniera Rocío nos tiene que apoyar para el cierre del curso. Listo, clase. Ah, adelante, Inge, le Aquí cedo la andamos. palabra. Muchísimas Excelente. gracias. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Las sesiones teníamos consideradas perdón, en el flyer promocional, se los voy a compartir. Denme un segundito nada más, por favor. Las próximas sesiones para el día 15 y 16 de mayo, que es jueves y viernes. En tema adicional, hemos decidido añadir una clase extra para el día 19 de mayo y extender un poquito más este taller. Entonces, el costo de ingreso se mantiene, es la misma cuota de recuperación que se les había comentado anteriormente. Aquí les estoy compartiendo el flyer. Entonces, para todos los que estén interesados en ingresar, que tengan alguna duda sobre lo que vamos a estar, bueno, ya se revisó el temario en esta sesión. Está un poquito lento, permítanme un segundito. Listo. Este fue el taller compartido. Estábamos hablando de un taller de un total de 6 horas y se va a extender a hacer un total de 8 horas toda la capacitación. Entonces, tienen la oportunidad aún de ingresarse para tomarlo completo. Ahorita ya algunos están en el grupo de WhatsApp. La siguiente sesión, ya los que están inscritos, se les va a compartir el link. Y pues bueno, a todos los que han estado en esta clase abierta, gratuita, para dar este inicio, les agradecemos y les hacemos extensiva la invitación para que continúen todo el curso con estas otras 6 horas de capacitación que nos hacen falta. Siempre invitarlos a seguir capacitándose y pues bueno, también agradeciéndoles sus excelentes comentarios aquí en el chat respecto a la información que nos ha compartido el ingeniero. Las presentaciones sí se va a compartir, tanto la grabación, todas nuestras sesiones son grabadas y se les comparte el link de la grabación para que ustedes puedan consultarla posteriormente, además de las presentaciones del
del curso y los materiales adicionales que nos comparte el especialista. Entonces, les hacemos extensiva la invitación a tomar todo el taller completo para que nos acompañen en este taller, en esta capacitación. Y todos los que deseen ingresarse, pues pueden leer el QR con su celular, hacer el registro y posteriormente si necesitan alguna otra información, les dejo acá mis números de teléfono, la parte inferior izquierda del flyer, para que puedan contactarnos, mandarnos un mensajito y les damos seguimiento a sus inscripciones de forma personal. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, les agradecemos su confianza, participación y pues también agradecerle siempre al ingeniero Ismael Hernández por la disposición y el contenido que nos ha ofertado esta tarde-noche. Por el momento, el día de hoy, Inge Porfirio no se va a mandar el link de asistencia porque tenemos la clase abierta, entonces todos se registran. Ya la siguiente sesión les voy a compartir el link de la asistencia y ya al final, pues como les comentó el ingeniero Ismael al inicio, tendremos una pequeña evaluación que va a irse desarrollando durante este taller para las evidencias de capacitación que requerimos. Pues muchísimas gracias a todos. Antes de que se desconecten, si gustan regalarnos su cámara prendida a los que hacen falta, para que nos tomemos la fotito del día de hoy y publicar el día de mañana nuestra sesión. Permítanme un segundito para la foto, los que faltan, si nos apoyan en prender su camarita. Y bueno, ya los tengo. Una sonrisa. Excelente. Qué gusto verlos ya con la cámara prendida todos, porque son bastantes caritas conocidas y a veces no nos volvemos a saludar más que ustedes que me ven de este lado, ¿no? Y yo no los saludo del otro. Entonces, muchísimas gracias, clase, siempre por su confianza, la participación. Y nos vemos el día jueves. A todos los que desean inscribirse, bienvenidos. Saben que siempre tenemos la atención para ustedes. Cualquier detalle, muchas gracias a todos. Nos despedimos del Facebook Live también. Y bueno, si me quedo con ustedes aquí un ratito en Zoom para atender sus dudas o comentarios. Nuevamente, muchas gracias y continuamos el día jueves. Gracias, Leo. Que tengan una excelente noche. ¿Tienen alguna duda o comentario? Me quedo aquí con ustedes otros 5 minutitos. Guardo la grabación de una vez para que ya tengamos cerrada la sesión.